Muy buenos días a todos ustedes y muy buenos días, Marta. Buenos días, Samuel. Buenos días a todos nuestros espectadores. Empezamos nuestro repaso semanal, su cita con la actualidad de la Iglesia valenciana. Mañana domingo tenemos una cita importante. Comenzamos la semana de oración por la unidad de los cristianos. Una unidad que hoy más que nunca es necesaria, Marta. Muy necesaria en el panorama actual. En el panorama que tenemos en este contexto internacional que está marcado por la tensión política, ¿no? Y parece que siempre resaltan más las diferencias, ¿no? Más que aquello que nos une, pues tenemos esta semana de oración por la unidad de los cristianos. Así es, porque siempre resaltamos esas diferencias, vamos a tener ese ejemplo de esa unidad tan necesaria durante los próximos 8 días. ¿Y por qué? Pues porque católicos, anglicanos, protestantes y ortodoxos de todo el mundo, y también aquí en nuestra diócesis, Samuel, se van a reunir para compartir pues lo que nos une, todo lo que nos une en lugar de todo aquello que nos separa, y para rezar pues precisamente por esa unidad, por esa estabilidad, Más también por esa paz. Es un mandato evangélico también, Padre, que sean uno para que el mundo crea. Pues también vamos a hablar de cómo la Iglesia está trabajando ya desde hace muchos años, ¿no? En la reparación, este tema pues tan triste, ¿no? A las víctimas de los casos de abusos dentro de la Iglesia Católica, y también en la formación y en la prevención de todos los agentes que participan con menores en la Iglesia en Valencia. Y lo vamos a hacer con motivo de este último acuerdo que ha alcanzado el Gobierno con el Defensor del Pueblo. Es importante decir, ¿no?, que la Iglesia está siendo la única institución en este país que está asumiendo su responsabilidad por delitos que ya están prescritos. Así es. ¿No? Que se ha agotado la vía jurídica, ¿no? Este acuerdo que ha hecho con la Iglesia es para estos delitos que ya no se puede acudir a la vía jurídica, o bien pues porque ya ha prescrito por el tiempo, o bien porque ha fallecido el que ha cometido en abuso. Pues con este acuerdo, ¿no?, la Iglesia ha conseguido que el Gobierno se comprometa a reconocer a todas las víctimas, no solo a las que son víctimas dentro del ámbito de la Iglesia, que suponen un 0,2, sino a todas las víctimas de todos los ámbitos sociales. Entonces ahora enseguida se lo vamos a contar con un poquito más de detalle. Pues así es, hablaremos de eso, pero también les vamos a hablar de otra jornada que celebramos también este fin de semana. Una jornada que además va dirigida a los más pequeños de la casa. No se vayan porque en unos minutos les vamos a contar de qué se trata. Así que si te parece, Samuel, arrancamos ya Encuentros. Empezamos. Pues comenzamos hablando de ese trabajo que lleva realizando la Iglesia desde hace muchos años en la reparación integral psicológica, económica, ¿no?, también de las víctimas en los casos de abusos. Y lo vamos a hacer con motivo de este último acuerdo que ha alcanzado el Gobierno, el Defensor del Pueblo, con la Iglesia y con la Confer. Vamos a conocer un poco mejor en qué ha consistido este acuerdo, Iglesia-Estado, concretamente con el Ministerio de Justicia y con la Oficina del Defensor del Pueblo. Y vamos a abordar las novedades que supone en cuanto al acompañamiento a las víctimas y en cuanto a la reparación integral, sobre todo para aquellas víctimas en las que el delito ha prescrito o el abusador ha fallecido. Vamos a recordar que este acuerdo se enmarca dentro ya de los pasos anteriores que ha ido haciendo la Iglesia, en las que ha ido dando acogida a la víctima. Que no es una cosa nueva de ahora. Exacto, que la Iglesia ya lo estaba haciendo. Se enmarca dentro de un proceso en esa prevención y también en el acompañamiento, porque vamos a recordar que la Iglesia desde el año 2020 ha querido estar cerca de las personas que han sufrido un abuso en el ámbito de la Iglesia Católica, con esas más de 200 oficinas de recepción de denuncias. Luego, un pasito más, en septiembre de 2024 la Conferencia Episcopal lanzó el Plan PRIVA, que es el plan de prevención y de actuación por parte de la Iglesia en todo el ámbito nacional, y también un plan de reparación, que, como decías, pues no solamente es económica, sino también espiritual y psicológica. Sí, de acompañamiento, al final, de estar con la víctima. Por lo tanto, con este nuevo acuerdo se abre una nueva vía que es complementaria también a ese Plan PRIVA. Ese Plan PRIVA que además ya ha dado 2 millones de euros, ¿no?, en reparación a las víctimas antes de eso. Es importante decir también que este acuerdo que la Iglesia presentó fundamentalmente 2 pretensiones que al final han quedado plasmadas en el acuerdo final. La primera es que se tuviera en cuenta, pues como hemos dicho al principio, no solo a las personas que han sido abusadas en el ámbito de la Iglesia Católica, sino a todas las personas que han sufrido abusos en todo el ámbito social de todo el Estado español. Y la segunda pretensión ha sido lograr que las víctimas, esa reparación económica que tenga una exención fiscal, porque se ha dado el caso de muchas víctimas a las que se les retenía en el IRPF pues todo aquello que se les daba en concepto de reparación moral. Sobre este acuerdo y lo que supone en la actuación que ya vienen haciendo la Iglesia en esta materia, nosotros hemos querido hablar con Daniel Juan Tortosa, que es delegado episcopal para las causas de abusos en la Archidiócesis de Valencia. Le vamos a escuchar. Es importante decir que en este acuerdo la Iglesia presentó
fundamentalmente dos pretensiones que han sido históricas. La primera era que se tuviera en cuenta no solo a los que hayan sido abusados en el ámbito de la Iglesia Católica, sino en todo el ámbito social del Estado español, porque nos parecía una injusticia que solo se pusiera el foco o se fiscalizara el 0,2% de los abusos cometidos en España de manos de personas de la Iglesia Católica. Por tanto, esta es una pretensión que ha sido aceptada y que se recoge en el acuerdo. A partir de ahora, también el Estado español acogerá esas denuncias o esas pretensiones de indemnización para aquellas personas que hayan sido abusadas en el contexto deportivo, en el contexto de acogida de menores, en instituciones, en el ámbito intrafamiliar, que nada tiene que ver con la Iglesia Católica. Y la segunda pretensión de la Iglesia, que ha sido también plasmada en este acuerdo, ha sido la de la exención fiscal. Nos encontrábamos con muchas víctimas que, recibiendo de parte de la Iglesia la indemnización económica, se encontraban que en la declaración de la renta se le retenían hasta un 20 o un 30% de lo que se le había indemnizado. Ahora, en este acuerdo, tanto para los que ya habían recibido la indemnización económica por medio del PRIVA, como para los que vengan en un futuro, habrá una exención fiscal, de tal forma que no se le retenga en la renta ningún porcentaje económico. Ahí veamos esos avances de este acuerdo y vamos a recordar la actuación aquí en Valencia, porque como decíamos, desde 2020 se creó esa Delegación Episcopal de Prevención de Abusos y se abrió la Oficina de Protección del Menor, que lleva ya años trabajando, en primer lugar, para atender a las víctimas, para que supieran que hay un lugar físico donde poder ser escuchadas y acompañadas. Y también en una segunda fase se promulgó el protocolo de actuación en casos de abusos en la Iglesia, que se fue presentando por toda la diócesis de Valencia. Finalmente, ya en ese otro campo, que es el ámbito de la prevención, se ha impartido ya formación específica a más de 2.000 agentes de pastoral y educadores, ante la importancia de que todos los que tienen contacto en la pastoral con los menores hayan recibido esa formación en el ámbito tanto de la prevención como de la detección de abusos sexuales. En definitiva, una labor constante que continúa avanzando en el ámbito de nuestra Iglesia Universal, en el ámbito de nuestra Iglesia Nacional y también aquí concretamente en la Iglesia Valenciana, que también da un pasito más con este acuerdo recientemente firmado con el Estado. Cambiamos de tema en medio de un contexto internacional con tensiones en Oriente Medio y marcado al final por la inestabilidad, donde la paz se está sintiendo amenazada, ¿no? En todas partes, representantes de distintas confesiones cristianas van a participar en una semana de oración precisamente para rezar por la unidad. Una semana que se celebra en todo el mundo desde mañana y hasta el día 25 de enero. A lo largo de todos estos días están programados diferentes actos y celebraciones ecuménicas por todo el territorio diocesano. Nosotros hemos hablado con el delegado de Relaciones Interconfesionales y de Diálogo Interreligioso, el dominico Vicente Botella, sobre este significado y el verdadero valor de que católicos, anglicanos, protestantes y ortodoxos se reúnan para compartir verdaderamente lo que nos une, no lo que nos separa. Esas diferencias que a veces nos hacen olvidar ese verdadero origen de comunión. Y además, entre los actos convocados esta semana, Vicente nos va a contar uno muy especial al que te invito también, Samu, a participar, porque si tenéis ocasión va a ser un acto muy especial. Vamos a escucharlo. Bueno, pues siempre el propósito es concienciarnos ante Dios de la importancia de la comunión, de la unidad. Nuestro Dios es comunión, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su Iglesia tiene que ser también comunión. Desgraciadamente estamos separados, por lo tanto el propósito es el orar al Padre de la comunión para que sus hijos seamos capaces de construir ese reflejo de la comunión en una sola Iglesia, un solo cuerpo, una Iglesia, una esperanza, ¿no? Como dice el lema de Efesios 4:4 que tenemos este año. Lo que nos une es la fe en el Dios que ha revelado Jesucristo, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y nos une también la esperanza de una salvación
que está en Él, que brilla en Él, y una salvación definitiva pues, en el reino. Nos une, por lo tanto, también, pues eso, junto con la fe, la esperanza, la caridad, y representado en los símbolos o en los credos. Hace poco hemos terminado este jubileo del Año de la Esperanza, donde el Concilio de Nicea precisamente tenía un lugar muy especial, porque representa como la primera vez que podemos decir en la Iglesia juntos creemos frente a un problema muy grande de división que se estaba creando, y que por lo tanto es como el prototipo de lo que debiéramos de poder seguir diciendo ahora, ¿no? El próximo lunes 19 de enero en la Iglesia Bautista de Quart, donde la oración va a estar preparada precisamente por grupos católicos y también un grupo bautista, la Iglesia Bautista, que trabajan la discapacidad intelectual con chicos y con chicas. Entonces han tenido una iniciativa muy bonita, y es de que ese día van como a dramatizar la parábola del buen samaritano, y también nos van a acompañar con las lecturas que tocan en ese día, y la oración va a estar absolutamente en sus manos, haciéndonos comprender que de los sencillos posiblemente es el reino, y a lo mejor debemos de aprender de ellos para ser capaces de unirnos en el Señor. Por otra parte, será una oportunidad para presentar los materiales con los que ellos habitualmente trabajan, ¿no? En sus celebraciones, en las liturgias, en los evangelios, y hacernos tomar conciencia de que esta realidad está en nuestra Iglesia Católica. Aquí en Valencia hay 2 comunidades de fe y luz, y hay una comunidad bautista. La comunidad bautista se llama Més Vida, y las 2 comunidades católicas son Doble Amor y Puerta del Cielo. Y al final tendremos una merienda todos juntos, o sea que creo que va a ser una actividad muy interesante, y que le invito a la gente que se pueda acercar a la calle de Quart, número 134, a las 6 de la tarde el lunes 19. Pues ahí estaremos, seguro que sí. Mañana comienza este octavario con una misa en el rito anglicano a las 11 de la mañana en la Iglesia Española Reformada Episcopal Comunión Anglicana. También acogerán celebraciones la parroquia San Pedro Pascual, también el Seminario Mayor La Inmaculada de Moncada, la parroquia de Nuestra Señora del Pilar, y el día 24 por la mañana tendrá lugar una ruta ecuménica que realizará un recorrido por las iglesias y lugares de tradición protestante, y por la tarde será el turno del oficio tradicional también Lux in Via en el convento de Santa Clara a las 7 de la tarde. Y volviendo al día de mañana, desde las 9 menos cuarto de la mañana tendrá lugar la ruta ecuménica de San Vicente Mártir dentro de esta semana ecuménica, y con motivo también de la celebración de la festividad de este santo valenciano que no lo hemos conmemoramos. dicho, pero es esta semana también, claro. Exacto, el próximo jueves, el día 22, San Vicente Mártir. Pues vamos con otro tema. Como ha dicho Marta al principio, este domingo celebramos una jornada muy especial, la Jornada de la Infancia Misionera. Un día para concienciar y despertar la vocación misionera también en los más pequeños, y para ayudar a sostener todos esos proyectos evangelizadores y asistenciales para niños sin recurso en los territorios de misión. Así que animemos también a todos nuestros hijos, a todos nuestros niños, a convertirse en cómplices de los misioneros, a ayudarles también, si no es posible de otro modo, económicamente, ayudarles también con la oración. Una jornada que se ha impulsado en colegios y en parroquias de todo el mundo, con actividades orientadas a los más pequeños, al final con el objetivo de que los niños ayuden también a los niños. Que ayuden en esas incontables iniciativas infantiles de la Iglesia en los territorios de misión. Son colegios, hospitales, hogares, catequesis, también maternidades, cerca de 2.600 proyectos. Es una labor que se sostiene cada año a través de la Hora Pontificia de Infancia Misionera, y todo el dinero recaudado de estas colectas, Samuel, se pone a disposición del Santo Padre para que desde Roma se distribuya las ayudas de una forma equitativa entre las más de 1.130 diócesis de misión. Pero bueno, nos va a contar más detalles sobre todo esto Fernando González, valenciano responsable nacional de esta campaña. La Jornada de Infancia Misionera pretende concienciar a nuestra sociedad para que entre todos podamos ayudar en aquellos proyectos enfocados a los niños alrededor del mundo. Infancia Misionera no es más que la herramienta que pone el Papa a disposición de esas diócesis que no tienen suficientes recursos para mantenerse por sí solas, para poder seguir existiendo.
y necesitan de toda nuestra ayuda. Por eso celebramos la jornada en todo el mundo, por eso el sentido de Iglesia Universal, y es que todos aportamos para colaborar con nuestros hermanos que más necesitan, ¿no?, de esta ayuda económica. Esta obra, que la inventó, por así decirlo, un obispo francés, Monseñor Faure-Vignanson, surgió porque vio la necesidad de los niños chinos en aquella época que estaban pasando tanta hambre y que morían apenas nacer, ¿no? El lema de la obra es «Los niños ayudan a los niños». Pero esto no excluye a los adultos. Los niños hoy en día pues pretendemos que colaboren, que ayuden a los misioneros, que ayuden con su limosna, con su pequeño donativo, pero también con su oración y también con sus acciones en el día a día con su entorno, ¿no? Pero, como decía, esto no excluye a los adultos a poder colaborar, a poder compartir también esos recursos económicos con esta obra y con los misioneros que atienden a muchos niños. Eso sí, los receptores de esta ayuda siempre van a ser proyectos enfocados en niños, pues proyectos de salud en hospitales, proyectos de evangelización, que son los que los misioneros pues más abanderan, y proyectos de educación, que son los que más abundan, ¿no? En este caso, estamos hablando de unos 2.600 proyectos al año que atiende la infancia misionera alrededor de todo el mundo. Y los misioneros no llegan, hacen un proyecto y luego se marchan, sino que los misioneros se quedan allí, se quedan siempre, acompañan a estas personas y, bueno, y pues ven crecer, ¿no? Cómo estas personas pues van mejorando sus vidas, muchas veces gracias a la solidaridad de todos nosotros. Más de 18 millones de euros que se recogieron en la pasada campaña, y que pues España es líder en solidaridad, es el país del mundo que más dinero logra recoger para compartir y poner a disposición de la Santa Sede para esta obra. Pues ya lo saben, una obra muy importante impulsada directamente por el Papa en todo el mundo y que además en España también tiene una tradición y un arraigo muy importante, como nos acaba de decir Fernando. En la Delegación Diocesana de Misiones ya están preparando también el campamento de infancia misionera, así que tomad nota, del 7 al 8 de febrero en la barraca de Aigües Vives. Una actividad dirigida a niños y niñas entre los 8 y los 12 años que durante un fin de semana podrán jugar y participar en todo tipo de dinámicas, al final para descubrir que su vida también es una misión, igual que la nuestra, la de los niños. Podéis inscribiros a través del formulario que se puede encontrar en la página web de la Delegación de Misiones de Valencia. El plazo de inscripción, atentos, va a estar abierto hasta el próximo día 25. Soy Telmo Aldaz de la Cuadra Salcedo y he tenido la suerte y el privilegio de conocer muchísimos sitios en este mundo, en este regalo de Dios que es la vida, y de conocer a gente excepcional, como la que os quiero presentar aquí, en pleno corazón del desierto del Sáhara. Vamos a tener la suerte de convivir unos días con el padre misionero católico Mario León, en un programa concreto de los más de 2.600 que Infancia Misionera desarrolla en todo el mundo. Yo soy Mario León Dorado, soy religioso, misionero religioso puesto por la Iglesia, enviado por Dios aquí en Dakhla, en el Ayun, en el antiguo Sáhara español. El misionero es alguien a quien Dios envía a llevar la buena noticia. De alguna forma, con gestos, con actos, con acciones, con palabras, decir que Dios es amor, que Dios nos ama, que ama a todos. Y esa es una buena noticia que da esperanza a todas las personas. En el caso de Mohammed, de Bu, que todo el mundo le decimos Bu, su historia es muy inspiradora, porque él nace o le descubre, ¿no?, que tiene la polio con muy pocos años, les envían a Las Palmas
al centro de San Juan de Dios. Y él vive pues toda su infancia, juventud, hasta los 18 años en este centro, sintiéndose uno más. Cuando después de 18 años tiene que volver con la familia, ahí es como él dice, ahí descubre que realmente es discapacitado, ¿no? Después de una crisis, él, por la gracia de Dios, descubre que hay muchos otros niños y muchas otras personas en la misma ciudad de Dakhla, de Villa Cisneros, con esa discapacidad y que están escondidos. Entonces, él se propone dar gratis lo que él siente que ha recibido gratis. Eso es puro evangelio. Empezamos a hacer como un censo. Cuántos niños hay, en dónde está, la situación que está, y fue lo primero que hicimos. Conseguimos este local por medio del municipio de Dakhla y les dije que lo primero que tenemos que hacer es la rehabilitación. La rehabilitación es algo imprescindible para los niños. Gracias a distintas entidades, entre ellas la Santa Infancia, hemos mandado a 2 muchachas a formarse, que ahora son profesionales que están trabajando aquí. Y estamos haciendo una labor muy buena, completamente. Mario es nuestra columna vertebral, es el que me ha ayudado, es el que cualquier movimiento que hago, él me enseña cómo hacerlo, cómo debemos mejorar por esos niños. Puedo decirlo solo en que es la columna vertebral del centro. Sin él, este centro no estaría. Bueno, pues este centro viene colaborando con la iglesia de Dakhla desde hacía mucho tiempo y entonces una de las labores que hacen fundamental, que además es el único centro que trabaja en toda esta zona relacionado con niños con discapacidades, venimos ofreciéndonos a lo que ellos necesitan, que con los pocos recursos son capaces, ¿no?, de trabajar de una manera muy profesional. Entonces, bueno, yo, aparte de enfermera, soy higienista bucodental, ¿no? Mi comunidad financió la creación de una clínica portátil y entonces pues venimos todos los años a intentar por lo menos cubrir, yo personalmente, a cubrir esa parte de la higiene bucodental de los niños, ¿no? Gracias a Santa Infancia les apoyamos pues, para que tengan a personal bien formado. Hemos formado a una logopeda, a una fisio, todo para que ese servicio que presta a estos niños que han nacido con problemas de autismo, de cognitivos, motores, etcétera, ¿no?, pues para que vean que realmente que hay una ventana de esperanza, ¿no? A veces un niño con un problema de discapacidad severa es como un castigo de Dios, ¿no? Entonces, qué gran noticia para estas familias, no solo para los niños, para las madres, para los padres, no, es una persona, Dios le ama. Y no solamente no es un olvidado de Dios, sino que niños de otros sitios se acuerdan de él, pues ayudan, rezan, hacen campañas de sensibilización para poder ayudar y decirles a estos niños, a estas madres y a estas familias que Dios les ama, ¿no? En 2.600 puntos del mundo, gracias a Santa Infancia, sin que muchas veces lo que lo hacen en España, en el mundo, lo sepan, pues se predica la esperanza. Pues aquí veíamos un gran ejemplo, ¿no?, de misionero, además en el Sáhara. Vamos con más noticias de la Diócesis de Valencia y comenzamos repasando las imágenes de la presentación en Valencia de la exhortación apostólica del Santo Padre Dilexi Te sobre el amor hacia los pobres. Un encuentro que contó con la participación de expertos en la materia y estuvo presidido por don Enrique Benavent en la Facultad de Teología. Y en los días previos al inicio de la semana de oración, como es tradición, tiene lugar el Día de las Relaciones Judeocristianas. Se celebró durante esta semana, el pasado lunes, con una jornada sobre el mandamiento no codiciarás los bienes ajenos, en la que intervino Moshe Badanja, de la Comunidad Judía de Madrid, y Ricardo Lázaro Barceló, profesor de Sagrada Escritura y Lenguas Bíblicas de la Universidad Católica de Valencia. Y esta semana se ha celebrado la festividad de San Juan de Ribera. El arzobispo presidió una misa en la iglesia del Patriarca, en el Colegio Seminario del Corpus Christi, que fue fundado, como todos saben, por el propio santo aquí en Valencia. Más de 4 siglos después de su fundación, el Patriarca continúa siendo un referente espiritual y también cultural y patrimonial en la ciudad de Valencia. Y también vamos a ver imágenes de la apertura del 8º centenario de la muerte de San Francisco, una Eucaristía que tuvo lugar en la Colegiata de San Bartolomé de Valencia, como anunciamos la semana pasada, y que estuvo presidida
por Monseñor Fray Juan Oliver, obispo emérito de Requena, en Perú. Y otro aniversario, el 5º centenario del nacimiento de San Luis Bertrán. Por este motivo, lo dijimos también la semana pasada, la imagen peregrina de la Virgen de los Desamparados visitó el barrio de la Fonteta de San Luis, nombre que hace referencia a la fuente a la que habitualmente el santo iba a pasear, con agua amarga que, según cuenta la tradición, el santo convirtió en agua de manantial. Un hecho que hizo que se le tuviera una gran devoción en esa zona de Huerta y que se le dedicara una ermita, que actualmente es la parroquia de San Luis Bertrán. Y hoy sábado celebramos la fiesta de San Antonio Abad, protector de los animales. También es patrón de varias localidades de nuestra diócesis y se celebran muchísimos pueblos valencianos. En la ciudad de Valencia, la calle Sagunto acoge esta mañana la bendición y el desfile de animales con la participación de numerosos vecinos junto a sus mascotas. Todo ello después de la misa mayor que se celebra en la parroquia San Antonio Abad de los Salesianos. Pues ya lo saben, si tienen mascota, si tienen ese amiguito peludo que va a poner por la casa, este es su fin de semana. Y ya lo saben también que si quieren conocer más noticias sobre toda la actualidad de la Iglesia en Valencia, lo pueden conocer en nuestra página web, archivalencia.org, también en la revista Parábola y, como no, también en nuestro canal de YouTube, donde pueden volver a ver este programa. Con el inicio del nuevo año, el Papa León renueva el formato de la intención de oración del Santo Padre iniciada por Francisco. En esta nueva etapa de Reza con el Papa, León nos lleva un poco a los orígenes de la oración, ya que nos invita este mes a rezar a partir de la palabra de Dios. Nos anima a unirnos a su oración para que todos los cristianos encontremos en la palabra la fortaleza y también para que la anunciemos con alegría. Señor Jesús, palabra viva del Padre, en ti encontramos la luz que guía nuestros pasos. Sabemos que el corazón humano vive inquieto, hambriento de sentido, y solo tu Evangelio puede darle descanso y plenitud. Enséñanos a escucharte cada día en las Escrituras, a dejarnos interpelar por tu voz y a discernir nuestras decisiones desde la cercanía a tu corazón. Que tu palabra sea alimento en el cansancio, esperanza en la oscuridad y fortaleza en nuestras comunidades. Señor, que nunca falte en nuestros labios ni en nuestro corazón la palabra que nos hace hijos y hermanos, discípulos y misioneros de tu reino. Haznos una iglesia que ora con la palabra, que se edifica en ella y la comparte con alegría, para que en cada persona renazca la esperanza de un mundo nuevo. Que nuestra fe madure en el encuentro contigo a través de tu palabra, movilizándonos desde el corazón a salir al encuentro de los demás, a servir a los más vulnerables, a perdonar, construir puentes y anunciar la vida. Amén. Pues con esta bellísima intención de oración del Papa León terminamos nuestro tiempo de encuentros de hoy, pero antes les vamos a avanzar algunos de los actos principales con motivo de la festividad de San Vicente Mártir, que celebramos el próximo jueves 22 de enero. En la Catedral de Valencia se va a celebrar la misa de pontifical a las 10:30 de la mañana y a continuación la imagen de madera bellísima del santo, ¿no?, será trasladada en procesión por el centro de Valencia. Y como cada año, según la tradición, un niño llamado Vicente, tiene que llamarse así, Vicente, recibirá el bautismo en la parroquia de San Esteban. Además
Además, muchísimas iglesias y parroquias valencianas de diferentes localidades acogen estos días y también el día de la festividad la celebración de actos y misas, algunas de ellas en rito hispano-mozárabe en honor a San Vicente. Pero tienen todos los detalles, ya lo saben, en la web de Archivalencia. Nosotros nos despedimos ya y les esperamos aquí el próximo sábado en Encuentros. Muchísimas gracias por estar con nosotros.